Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar que me estés viendo o el horario. Te saluda tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Mira qué gusto, es viernes, un gusto estar con ustedes y todo un placer y un honor. El día de hoy, si vas a invertir, invierte en lo mejor, en lo más importante, o algo así es el título al final. Es que aquí no me deja verlo completo. Pero bueno, bienvenidos todos los que van llegando. Te recuerdo que este es un video interactivo en el cual me gusta y respeto mucho su punto de vista y opinión, siempre y cuando sea con respeto. Si no, pues van a tener que salir. Yo los corto desde aquí. Bueno, no importa, familia. ¿Qué es lo mejor en lo que puedes invertir? Lo más importante. De esto vamos a hablar el día de hoy. Hay muchas inversiones en varios tipos de actividades, ya sea en la bolsa, en monedas, en divisas. Ahora, Gesara, Nesara, bueno, hablando no de Gesara, Nesara, Gesara. Hablando de los bonos que van a redimirse. Hay muchos materiales de inversión. Yo puedo decirles que lo que a mí me ha ayudado mucho es el ahorro. Organizar bien tu economía. No gastar más de lo que no puedes gastar. ¿Qué huele, Farah? ¿Cómo estás, George Jeep? Saludos, bendiciones desde Guerrero. Bienvenidos todos los que van llegando, hermanitos. Verónica Mayaba, Luis Casben, Jonathan, hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi sobrino por acá anda. Nancy Linares, Trista, Rosalía, Romy Miranda. Janet, Samuel Ruiz, Ramón Ramírez. Bienvenidos todos los encabezando el programa. Bien, epicentro de Catepec, que dice, me acabo de enterar que tembló por allá, sí, que hubo un temblor también por acá, caramba. Ok, bueno, pues espero que no haya afectados, por lo que me enteré bien. ¿Qué tal, Shelita? Abrazote grande y buenas noches en España. Bienvenidos todos. Luis, ¿qué tal? Yonani Fernández, buenas tardes también. Abrazote grande hasta Venezuela. Bueno, familia, entonces, todos estos instrumentos de inversión, muchas veces hay unos de riesgo y otros que no son de tanto riesgo, ¿vale? Hay inversiones a futuro, como metales, monedas, todo esto. Todo coleccionista, sobre todo numismática, la numismática, para los que no saben el término, es los que coleccionan billetes y monedas, ¿vale? O algún bono. ¿Los bonos qué son? Me han dicho, ¿qué son los bonos? Es cuando un país tiene necesidad de de inversión, que alguien invierta en su país para levantar alguna crisis, necesitan hacer una inversión grande y no cuentan con todo el capital. Firman unos documentos, unos papeles avalados por la firma de quien lo está representando, que es el tesoro de ese país, con la promesa de pago. Normalmente los bonos van con un interés. Ya hablando de los bonos muy viejos, de 1800, finales de 1800, mediados por allí, pues tienen una carga de interés altísima, ¿no? Son muchos de los que se van a intercambiar en el centro de redención. Ahora, hay como lo escribí aquí, hay varios canales de YouTube que están diciendo que todo esto es mentira. Por ahí me pasaron uno de un español, no quiero dar nombres, pero creo que es español este cuate. Dice que todo esto es mentira, que no va a haber nada de Gesara Nesara, no va a haber redención de bonos, no va a haber nada, que este dinero no alcanzaría. En una mente muy estrecha, en una mente que solamente está dedicado a las finanzas, porque así se dedicó, no sé cuál sea la carrera de este cuate, pero hay varios. El punto es que no logran entender cómo demonios va a pasar esto. Bueno, esos bonos son una promesa de pago, al igual que los billetes. Les daba yo un ejemplo, otra vez me pusieron un comentario y le contesté de este modo. Imagínate que tú vas, hablando de bonos ya les expliqué qué es, ¿no? Cuando alguien llega a presentarse con este bono, oye, quiero que me lo pagues, perfecto, nada más déjame, vamos a acomodar ciertas cosas y te voy a pagar con todo gusto, cuando se pueda pagar, ¿vale? Habiendo una revaluación de valores, es muy probable que pueda pagarse. Entonces, eso es en cuanto a los bonos. En cuanto a los billetes, imagina que tú vas de vacaciones, te vas a Zimbabue. Vas a Zimbabue a dar la vuelta, a Johannesburgo, por allá te vas a Sudáfrica. Y para poder pagar, ustedes sabemos que todo lugar a que visites tienes que pagar con la moneda local. Bajándote del aeropuerto, de preferencia o desde antes, comprar en otro país la divisa o la moneda que se maneja en ese lugar. Bueno, suponiendo que cambiaste monedas, te la pasaste bien, te pagaste todo lo que tenías que pagar.
y te regresas de tus vacaciones y de repente dices, ah, mira, me quedé con unos cuantos billetes de allá. Ya es que estaba bien barato, ya estaba muy devaluado esos países y yo me quedé con un montón de billetes. Pues suponiendo que ese viaje fue hace 20 años. Ese dinero se fue devaluando y dices, puta, cada vez tengo menos. Sí y no. Si coleccionaste y guardaste muy bien esos billetes, lo que va a pasar es que habiendo una revaluación de los valores de ese país, también es como si fuera un bono pagado al portador. Esto quiere decir que lo puedes intercambiar cuando hay una revaluación de la moneda. Vas a poder intercambiar esos billetes al valor actual. Suponiendo que era un billete de $10,000 de Zimbabue, vas a poder, si hubiera una revaluación y la paridad de intercambio de ese país de Zimbabue se va 1 a 1 con el dólar, quiere decir que al intercambiarlo podrías tener $10,000, no de Zimbabue, sino americanos, poniendo que valdrían lo mismo. Si es una paridad de 1 a 1, tendrías $10,000 de Zimbabue que valdría lo mismo que el de los Estados Unidos. O de todo el mundo, que se cree que esto no se cree, va a pasar en todo el mundo, van a tener que revaluarse. La economía, si dan cuenta, ya no da para más, y no hay otra más que la hecatombe y luego el resurgir, como el fénix. Vamos a resurgir como el fénix. Entonces, ese es un modo como se han venido invirtiendo algunos coleccionistas. Normalmente, ¿qué creen? Los coleccionistas no creen mucho en nada de todo este rollo. Para ellos tienen unos billetes bonitos de colección y ahí los dejan, ¿no? Pues los venden ya más caros. Oye, pues están vendiendo, ¿por qué estarán vendiendo tanto? ¿Quién sabe? Tú aprovecha y véndelos ahorita. Si supieran cuánto van a llegar a pagar. Pero bueno, en fin, este es el asunto. Otro instrumento de inversión, sabemos que es la bolsa de valores, que es de riesgo, como puede bajar, puede subir. Y hay unos tipejos que han estado dando lata aquí en el canal, y también le ha tocado a mi cuate de Liberación Planetaria, que de repente empieza a ponerse viral o a tener muchas vistas uno de los videos, y empieza alguien a decir que gracias a la señora fulana de tal, no me acuerdo ahorita bien el nombre, sino con todo gusto la quemaba, estoy teniendo unas inversiones buenísimas, invertí $1,000, ahorita tengo 80,000 en 2 semanas. Por favor, no se vayan con esta finta, es un fraude. Normalmente, atrás de ese comentario, lo siguen como 20 personas. Y es el mismo tipo, yo creo que con diferentes cuentas, invitando a invertir. Les brillan los ojitos a ustedes, de repente empiezan a preguntar, oye, a mí me interesa. Ojo, no les hagan caso. De verdad, están invitándolos a invertir. Vamos a suponer que sea derecho. No tengo idea porque no los he seguido, ni les he pedido mayor información. Pero es muy parecido a lo que me ha estado sucediendo en el canal. O me imagino que a ustedes ya les ha de haber pasado, posiblemente. Ojo con esto también. Cuando estamos en Telegram, en algunos canales, algunas páginas, bueno, canales de Telegram o grupos, somos susceptibles de que te puedan mandar un mensaje. Yo no he encontrado cómo bloquear eso, pero luego no puedo hacerlo por los mensajes que me mandan ustedes. Pero bueno, el punto es que cuando llegas a ese canal, alguien de repente te manda un mensaje privado. Hola, o hi. Normalmente son, no sé por qué son extranjeros, gringos o de otro lado. O me han mandado saludos o solicitud como de amistad de Inglaterra, me han mandado de Suecia, de Australia. En fin, el punto es que de repente empiezan como a querer platicar con amigos. Si eres hombre, pues bueno, nuevamente puras mujeres. No creo que sea su foto real, sinceramente. A veces unas chicas muy guapas, a veces no tanto, pero eso no importa. El punto es que la intención es como que empiezan a sacar pláticas, a qué te dedicas y todo esto. Las primeras veces se me hizo raro, dije, pues bueno, a lo mejor es alguien del canal, ¿no? Pues queriendo preguntar algo de otro país. La cuestión es de que de repente empiezan a decir, oye, fíjate que estoy invirtiendo en esto y me ha ido muy bien. Híjole, digo, muchas gracias, de verdad. Me doy cuenta por lo que me platican que es más o menos hacer trading. El trading, para los que no saben, es invertir en tiempo real, sí, como en Forex, en la bolsa. Y son movimientos y jugadas de jugar a sube, baja, y ahí hay una ganancia. Para los que saben de trading, saben de qué estoy hablando. Los que no, pues se saca dinero, centavitos día a día, pero centavitos pueden ser dólares. Ya que un día que si lo acumulas al mes puede ser un buen trabajo. Si le sabes, lleva mucho tiempo, dinero y mucha cabeza muy fría para poder hacer eso. Si te emocionas, ya chafeaste. El punto es de que digo, no, mira, no me interesa, de verdad, muchas gracias. Bueno, pero ¿por qué no te interesa? Digo, porque estoy bien como estoy. No necesito más. ¿Pero por qué? No entienden el por qué uno no puede estar a gusto con lo que tiene.
O sea, creen que siempre el ser humano tiene que tender a quiero más, quiero más, quiero más. Digo, no, gracias, estoy bien. Bueno, me han insistido de tal modo que de verdad luego los he mandado al caramba. Les he dicho, mira, ¿por qué? Porque, pues, ¿qué te digo? Recibí una herencia y no tengo necesidad de trabajar. De verdad, estoy a gusto. Yo me la paso viajando por el mundo y haciendo cosas que me divierten. Pero ¿no te gustaría ganar más? Digo, no, te reitero que tengo solucionada mi situación económica de por vida. Ya se viene la agüita. Qué rico. O sea, mucho sol. Pero bueno, pero aún así insisten. Dice, bueno, es que sería bueno tener más. Digo, para ti será bueno tener más. Seguramente eres muy ambicioso, muy ambiciosa. Te lo agradezco, gracias. Y si insistes, te voy a bloquear. Ya, santo remedio. Y luego de repente, como que me dejan descansar unos 2-3 meses. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿ya pensaste la propuesta que te mandé? No, gracias. Y los bloqueo. Es la misma gente que aquí en los videos en el canal están haciendo. No se dejen caer en estos engaños. Salvo que ustedes quieran invertir. Pero como toda inversión tiene su riesgo, yo no lo sugeriría, pero para nada. Sinceramente. Entonces, tengan cuidado por eso con esos métodos de inversión. Siempre tiene uno la ilusión de ganar. Y sobre todo hay páginas también, otro modo que también me encontré. Este cuate que vi el video en internet, en YouTube, el que dice que todo esto es un fraude, sacó y presentó una captura de pantalla, y lo puso en el video, de su video de YouTube, y presentaba una gráfica de cuánto si tú invertías en ciertos bonos de Zimbabue, precisamente ibas a ganar tantos millones de dólares. Y si invertías, entre más grande el billete, más ganabas. Pero tenías que dar un dinero, tenías que invertir con ellos, comprárselos. Entonces, este cuate dije, qué poca madre, es lo que está presentando realmente es un fraude. Definitivamente, por lo como lo estaba viendo, es un fraude. Y está diciendo que, generalizando que todo era un fraude, tanto Nezara, Gesara, la revaluación. Dije, lo que es tener ignorancia y no ser, o sea, ser estúpido de plano. Y de ahí sacar un juicio de que realmente es fraude. Pues no, pésimamente mal. Ahora, esto pues pueden tomarlo como ustedes les brinque. Ah, por cierto, les reitero, aquí no es un canal para debatir, no se hacen debates ni pláticas acaloradas, simplemente yo presento la información que con todo gusto y con mucho cariño estoy aquí para con ustedes entregándoles. Y no voy a debatir con nadie si cree o no es que esto sea cierto. Te presento la información, si te vibra, qué bueno. Si no te vibra, pues cámbiale de canal, no te suscribas y ya. Pero si van a dejar su mugrero aquí de groserías o de que tú deberías de hacer esto, o sea, no debería hacer nada, porque soy libre de decir lo que me pegue la gana, siempre y cuando sea con respeto también. Ya este tipo de gente, miren, despídense, no se tomen la molestia de poner nada porque la voy a borrar y voy a bloquear su canal. Jamás en la vida van a poder comentar nada. Gracias a Dios. Pero bueno. Y de ahí fuera, con respeto, todos podemos opinar, todos bienvenidos sus comentarios, que por cierto vamos con ellos ahorita. Bien, por cierto, bienvenidos todos los que van llegando, abrazote grande, bienvenidos al canal, al en vivo de los viernes. Abrazote, todos vamos con los comentarios, dice, muy excelente tema y me encanta tu programa, mi favorito. Gracias, mi Tere linda, muy buenas tardes también para ti. Por cierto, me han estado preguntando, oye, ya 2 o 3 personas, que ya entró en Colombia, que ya están pagando. Sí y no. Ni tanto Liberación Planetaria y yo, lo que hemos platicado de este asunto, ni yo, queremos darlo como fehaciente porque hay rumores de que no sea cierto. Hasta que no tenga yo todos los pelos de la burra en la mano, lo voy a soltar, al igual que también mi cuenta de Liberación Planetaria. Si hay un rumor muy alto, pero ¿qué creen? Después medio lo corroboramos. Y parece que sí, pero, ojo, no está liberado el dinero. Ya empezaron a pagar en Zurich, creo que en Reino Unido, algunas partes, en Reno, en Reno, Nevada, en Brasil y en Colombia. Felicidades. Más, esto es para los grupos T3. Los que todavía vamos esperando, estamos en la bendición de Gesara Nezara, estaríamos abajo del grupo T4, T5, que es Nezara es una cosa, ojo, la redención de bonos es otra. Para los que tienen bonos, todavía los que estamos las grandes ballenas, a lo que me refiero, gente que tiene muchísimos billetes de estos para intercambiar como cajas y cajas, pueden tener de donks, pueden tener cajas de Zimbabue, pueden tener cajas de billetes de dragones amarillos de allá de China, o los otros que se valen mucho también son los leones azules también de allá de China. Ojo también. Una cosa es que ya le abrieron la puerta y su cuenta, en ese dinero ya está en su cuenta de estas personas
en el QFS, mas todavía no les liberan el dinero por completo. No sé si ya les pagarían un porcentaje pequeño. Y siempre va a ser así. Ojo, si eres tenedor de bonos, no esperes que una gran, toda la que el 100% te lo paguen, esté en el QFS de tu dinero, y ahora más falta que lo liberen. No. Tiene su procedimiento. Va a ser, primero te van a dar primero a ver que obviamente sean originales tus billetes, o los bonos que lleves a intercambiar, y después que vean que es original, presentas tus proyectos. Si es un proyecto muy bueno y original, te van a decir, vas con todo y te vamos a dar la tasa más alta para que tengas todo el apoyo para llevarlo a cabo. 2. Si no tienes, oye, no tengo proyecto, pero tengo mis divisas y sí, perfecto, pasan bien. No tienes proyecto, únete a uno de los proyectos. Mira, aquí hay una lista de gente, proyectos muy parecidos a que tú no sabes que son 500 proyectos iguales, es exactamente lo mismo. Únete con ellos y vamos a tener que darte la tasa intermedia, que también dicen que es altísima, muy buena. Y la tercera, que tú llegas con tus bonos, yo no tengo, si son bien, ok, les voy a poder intercambiar, si ya los examinamos, si los puedes intercambiar. ¿Y tu proyecto? No, pues no tengo, quiero todo el dinero para mí. Perfecto, te los intercambiamos por una tasa bajita, muy bajita, la tasa más mínima. Esto da preferencia a la gente, a los humanitarios, que sí quieren hacer un cambio por la humanidad, que quieren apoyar realmente, creyendo y sabiendo que esto va para arriba, como evolución para el ser humano. Nadie está obligando a nada. Ojo, también por ahí dicen, oye, que tenemos que dar el 20%, dar el 80%, el 90%. Pues si no te costó casi nada, te costó muy poco y te van a dar un dineral. Dalo, pues todo lo que tú quieras. Ahora, no es obligatorio en ningún porcentaje. Nadie te va a obligar a decir, oye, me quiero quedar con el 50%. Pues si tienes, caray, pues nadie está peleado con su dinero, también estamos. El punto es de que si llevas, quieres dar el 50%, está bien. Está bien, bienvenido. Nada más que va a llegar un punto donde va a decir, bueno, ¿para qué tengo tanto dinero? Ya no me sobra de más, pues dalo más. O sea, lo más bonito creo que es ayudar. Es lo más hermoso del ser humano. Esa es una buena inversión en el ser humano, en hacer feliz a alguien. Es una de las mejores inversiones que puedes tener, porque eso sí te lo llevas a la tumba, esa satisfacción. ¿Vale? Ahora, créeme, es muy probable que si estas personas que intercambiaron y no quisieron ayudar, les vaya mejor con Gesara Gesara que lo que les van a intercambiar por sus bonos, por no querer compartirlos. Si es que les toca Gesara Gesara, pero quizás por su envidia no les toque nada. Nadie está obligado. Tú puedes dar el 99% y quedarte con el 1%, dar el 20%, dar el 80%, quedarte con el 20%. Nadie está obligado a nada. Vale. Pero entre más das, más recibes. Es una máxima. Ahora, les decía que nada más les van a dar el 1% en la primera cita. Si es que todos los billetes pasan bien, se cumple bien con el proyecto, perfecto. Pero dicen que con ese 1% es una cantidad tremenda. Justo para iniciar ya y arrancar un proyecto. Y para que te alcance perfectamente para ti. Otro 9% se cree que se va a pagar a la semana siguiente. Y ya para esto ya tenías que haber entrado en firmado el acuerdo de no divulgación, el NDA. Si resulta que se te ocurre abrir la boca y andas comentando por ahí con todo el mundo que eres tenedor de bonos, en primera te la estás jugando, porque si no han agarrado a todos los oscuros, te pueden andar siguiendo. Hay una sugerencia importante para esto, que en cuanto cobres, no llegues a tu casa. Vete a un hotel, vete con los familiares, muévete. No regresar a la misma casa, por protección. Ahora, de arriba nos cuidan bien, a mí en particular, yo les digo, yo no soy tenedor de bonos, pero en ceremonia, en todo, a mí me cuidan muy bonito. Quien hace el bien, realmente queremos hacer algo bonito por la humanidad, de verdad, que nos cuiden. Tampoco es bueno andar con miedo, ¿no? Son sugerencias nada más. Ahora, estamos hablando que a la semana ya tendrás el 10%, suficiente para llevar a cabo un muy gran proyecto, y más si tienes varios, dependiendo de lo que te den, lo que tengas, pero eso no importa. Lo importante es que ya tienes para iniciar proyectos. El otro 90% se cree que va a ir pagándose durante meses o años, ¿vale? Conforme se vaya necesitando. No importa.
El punto es que tu dinero va a estar en el QFS por completo, pero se va a ir liberando conforme se van haciendo proyectos. Me imagino que el QFS y los dirigentes quieren ver que realmente estés ocupando ese dinero en algo serio, que respetes tu NDA, tu acuerdo de no divulgación, que puede llegar a ser desde 30 hasta 90 días. También se sugiere que mejor te vayas de vacaciones esos 3 mesecitos. 90 días me voy de vacaciones, así no tengo que explicarle nada a nadie, no van a ver qué ando gastando, no se alebresten el efecto del que se ganó la lotería, que se vuelven ricos y quieren, se vuelven locos. No, ojo, discreción total y absoluta. Porque si rompes tu acuerdo de no divulgación, te lo van a retirar todo. Todo. Sí se va a enterar el QFS. Va a decir, ¿cómo se van a enterar? Sí se van a enterar. ¿Por qué? Porque el QFS está conectado a todas tus redes sociales, está conectado a tu correo electrónico, si no, ¿cómo crees que te van a mandar el correo donde va a venir el número para hacer tu cita, para intercambiar? Así de sencillo, no hay que escribirse. Hasta el momento esta información que les digo no ha cambiado. Te va a llegar ese correo. El QFS sabe que eres un tenedor de bonos, que compraste bonos. Va a hacer la invitación, le van a mandar un correo. Y no sé el título exactamente, por ahí habían dicho que tenía un título, para que no piensen que es spam. Pero bueno, algo que creo que decía urgente. Vale. En ese número vas a llamar, vas a poder hacer la cita, tanto para los tenedores de bonos como los que van a recibir Gesara Nesara. Yo les decía que no, que también eso lo van a avisar. No, estaba yo... Bueno, por lo menos cambió la cosa, no tanto equivocado, sino porque luego cambiaron la jugada. Sí va a haber cita para que también recibas Gesara Nesara. No tienes bonos, perfecto, vente, hay un dinero aquí que tienes que cobrar. Acuérdense lo que hemos estado subiendo, tanto en Liberación Planetaria como servidor, de que Gesara Nesara no solamente es dinero. Son todas las multas que has pagado injustamente, los impuestos que has, sobre todo el IRS o ISR aquí en México, va a ser devuelto. Sí, porque es un impuesto que generó el Deep State, el estado profundo, los oscuros, los pantanosos, como lo quieras llamar. Y tiene que ser devuelto porque no fue una compensación, es un robo. Y te están devolviendo parte de eso que te robaron. Y son muchas otras cosas más. Dentro de Gesara Nesara está considerada las medbeds, las camas médicas. O sea, fíjense, cómo no es solamente recibe una renta mensual, que es lo que va a hacer Gesara Nesara. No sé si es vitalicia, estaré yo diciéndoles mentiras. Hasta donde creo que sí va a ser vitalicia esa ayuda de Gesara Nesara. O sea, para los que no entienden qué es vitalicio, de por vida. O va a ser al menos por unos 30 años. Si es así, sí te sugiero que empieces a invertir inteligentemente en cómo hacer que rinda más ese dinero y no solamente te lo chutes todo comprando en cantidad de estupidez que no necesitas. También Gesara Nesara está involucrado en la cuestión de que se va a retirar el IRS, se van a retirar muchos impuestos. Solamente va a quedar como un acuerdo mundial. Cuando es mundial estamos hablando de Gesara. Cuando es nacional es Nesara. Ojo. Va a quedar un acuerdo mundial de un impuesto solamente de entre el 14 y el 16% de artículos no indispensables o llámese lujos. Vas a decir, Alex, oye, pero pues, para mí será un lujo tener una casa. Se cree que no va a haber impuestos para comprar una casa y no va a haber intereses para pagarla a crédito. Es parte de Nesara Gesara. Y también, permíteme. Ya, permiso, no se me seca la boca. Tanto estar como merolico. Pero bueno. También, no es un artículo nuevo, es un artículo necesario, una casa. Se cree que no vas a pagar impuestos, se cree. Yo espero que así sea. Y aún así, si pagar impuestos y los puedes pagar, pues adelante, qué padre hacerte de tu casa, que es algo necesario. Yo no considero que sea, si no tienes casa y pagas renta, es algo necesario. Ahora, que si ya con Gesara te estás dando una renta mensual, la ahorraste y de repente vas y te compras un Ferrari, pues obviamente vas a pagar entre tu 14 y tu 16%. ¿Por qué? Porque no es un artículo esencial. Pero si demuestras que, oye, pues yo necesito un carrito nuevo porque me dedico a esto, aparte de Nesara Gesara, pues yo me gusta mi trabajo, tengo que seguir trabajando. A mí o no me alcanza, o sí me alcanza, bueno, va a alcanzar, de hecho va a alcanzar. Si te dan Gesara Nesara te va a alcanzar para no trabajar. Más, va a ser mejor pagada la gente. Parte de Gesara Nesara también es esto, para que la gente no diga, no, pues yo no voy a trabajar.
Bien, qué bueno, si no te gusta tu trabajo está bien, vas a poder desarrollar otra actividad que te guste más. Y aparte ya tienes tu bendición, lo vas a hacer con más amor. Pero se va a estimular a la gente para que no deje sus trabajos, cuando sobre todo si vives en el campo y nadie quiere trabajar en el campo, imagínense, vamos a morir de hambre, ya nadie va a querer trabajar. Se les va a pagar extremadamente alto y bien por sus servicios. Con esto creo que queda aclarado que me ha estado pregunta y pregunta. Lo mismo. Bueno, vámonos con sus comentarios, hermosa familia. Ya vieron cómo vamos. Es importante, tanto seas tenedor de bonos, antes de ir con sus comentarios, como si vas a recibir Gesara Nesara, asesorarse con una persona de alta confianza, si eres tenedor de bonos. Y si no, por lo menos Gesara Nesara también es importante que te aconseje un asesor financiero para que se haga más, puedas ahorrar mejor y vamos, hasta mejor de Gesara Nesara puedas también poder ayudar a la humanidad. Oye, me sobra, está padre, ¿qué ayudo? Va, con todo gusto. Al contrario, qué bueno. Vale, de eso se trata. Ok, ¿cómo está aquí en Venezuela? Necesitamos con urgencia los bonos. En todos lados, Tere, en todos lados se requieren. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Ricardo, gracias. Ok, Jonathan Araiza, estamos esperando redención, todos la estamos esperando. Bueno, todo que es que miren, más que todo este rollo tiene que haber algunos símbolos, signos, ya se los dije en otros videos, tienen que pasar algunas cosas que ya están dando. Todo esto no va a ser anunciado en la tele ni en el radio, no estén esperando a que ya dijo, ya, en cuanto el presidente diga que entra Gesara Nesara nos alegramos. No, no va a ser así. Mientras los medios estén tomados por los oscuros, no se puede. Mientras no se agarren a toda la bola de desgraciados que han hecho, se han enriquecido a favor de su pueblo, no se puede. Tienen que tomarlos presos, o juzgarlos, o acabarlos, incluso dependiendo de la falta con la que hayan hecho a la humanidad, va a ser como les va a llegar su sentencia. Vale. Luis dice, esos comentarios son spam y fraudean a quien se deje. Sí, ¿verdad, Luis? ¿Te refieres a los que andan aquí en los comentarios de aquí de los videos que andan jalando gente para invertir? O en Telegram que te jala la gente, lo que les decía. Mejor los bloqueo. Dice, en el correo es muy común ver esos fondos falsos. ¿O cuáles te refieres? Bueno, fondos falsos. Por acá dice Jonani, están saludándose entre ellos, entre ustedes. No tengas bonos, los despiertos recibirán. ¿Con quién estás peleando? Alanx. Dice por acá, estás en casa, que es el GCR. GCR. Coin Global Reset, el gran reseteo global. Tienen que aprenderse, de verdad, empiecen a estudiarle todo. Voy a ver si les puedo subir en el canal de Telegram varias abreviaturas que es importante aprenderse, porque luego se hace uno mucha. Si a uno le cuesta, de repente ya salieron con otra nueva abreviatura, me lleva la fregada, ahora tengo que investigar qué carajo significa esto. Hay un montón de abreviaturas que están saliendo, pero GCR es Coin Global Reset, gran reseteo global de la moneda. Vale, es el RB. Ok, Humberto, hola, sigo con interés todos los programas, esperamos con ese que llegue. Un abrazo igualmente, Humberto. Ok, dice Ricardo Enríquez, en la red social sí se puede saber sobre si esto ya está llevando a cabo. Sí, en redes sociales, en canales como este, Ricardo, se va a saber. Va a llegar un momento, y creo que mi cuate, el de Liberación Planetaria, ya les dio un aviso, también les aviso. Posiblemente los que estamos difundiendo todo esto, como ya les ha pasado a algunos, le han pedido de repente que cállate, ya no digas nada, ya no puedes hablar. No por un NDA, sino porque ya sería contradictorio y sería poner en riesgo las operaciones de los sombreros blancos, de los patriotas, y vamos, o sea, hay riesgos. Entonces, tanto a Liberación como a mí, es probable que algunos nos digan, ya no puedes transmitir. Vamos a poder seguir transmitiendo, sí, pero ya no voy a tocar el tema para nada de la RB, de todo este asunto, del Gesara Nesara, de todo este asunto. No se va a poder transmitir nada de eso. Vamos a seguir con un formato pues, que es lo más importante, que a continuación ahorita precisamente quiero leerles lo que me encontré de un amigazo, Johnny Fer, saludos mi hermano, Johnny, subió en su canal, esto es de Kat O'Hara, del canal de Kat O'Hara, Johnny Fer lo subió. Dice, todo lo que está pasando es espiritual. Gesara no es política económica. Ese es un término, entre paréntesis, dice, ese es un término usado por el Deep State, sino que es un triunfo de la raza humana para vivir una vida llena de amor y felicidad.
Gesara viene junto esta era de Acuario. Es la edad dorada para la humanidad. Y Gesara se pone en marcha con los fondos de prosperidad de Saint Germain, que es el avatar encargado, entre comillas encargado, de esta era de Acuario. Todo lo negativo en nuestra vida actual fue un programa para mantener a la población humana en baja vibración y mantenerla ocupada, ganando desde trabajando desde la mañana hasta la noche, para pagar todas las cuentas. Bueno, fue una trampa y la gente ahora se está dando cuenta de ello. A medida que amanece la nueva era y estamos en la cúspide de la nueva Tierra, de alguna manera ascendimos para comprender que todo es una mentira. Si nos hubieran contado esta información sobre los Deep State Illuminati mucho antes, no estaríamos tan seguros de que fuera cierta. Lógico, ¿no? Pero aquí estamos ahora, esperando que suceda Gesara Nesara. Esto es lo mejor que le puede pasar a los seres humanos en miles de años. Espera y ten paciencia. Todo está sucediendo según el plan. Confía en el plan. Como ven, familia, qué mensaje tan bonito. Qué mensaje de esperanza. ¿A poco no? Eso es realmente. La inversión que vengo a ofrecerte el día de hoy no es ninguna inversión monetaria. Invierte tiempo en tu familia. Invierte tiempo en ti, en ser mejor. Invierte tiempo en encontrar la paciencia y el amor dentro de ti para no mandar un grito, un golpe a quien quieres. Invierte en una terapia para poder estar bien contigo, para que seas merecedor de Gesara Nesara. Si ya has hecho varias, invierte en pedir perdón, encontrar cómo debes actuar ante los demás y ante ti mismo, que es amándote fuertemente y no invertir en la cartera y pensar que en las cosas externas está la solución de todo. No podemos tener si primero no somos. Nunca ha sido al revés. Y si es al revés, no dura. No dura. Si primero quieres tener para luego ser, estás totalmente equivocado. Todos pasamos por procesos en este mundo. Todos tenemos nuestro aprendizaje. Hay gente que se va, como les dije, posiblemente se muere esperando en las medbeds. Ya estaba escrito, así tenía que ser. Su línea de tiempo estaba escrita hasta tal fecha. ¿Quién puede alargar su vida? 1 minuto. Nadie. Nadie podemos. Cuando llegó la hora, llegó la hora. Algunos alcanzaremos, espero, las medbeds, otros no. Ojalá, de todo corazón, yo sí quiero que gente que está en las últimas, que la mandaron a morirse a su casa por un cáncer, tenga opción, y si quiere vivir, que alcance las medbeds. Gente, yo sí quiero de todo corazón, que de verdad alguien que ha sido pobre toda su vida y que no conoce el mar, que no ha podido ir a la montaña, no ha salido de su pueblito nunca, que pueda hacerlo. Yo sí quiero eso. Yo sí quiero que cambie el sistema educativo como nos lo tienen tan podrido, mezclado ahora con tanta porquería y haciéndonos creer tanta estupidez. Yo sí quiero que cambie. Eso es invertir en lo más importante que debe invertir un ser humano, en su espiritualidad. No estoy hablando de religiones. Desgraciada o agraciadamente, cuando llegue el EBS, a muchos no les va a gustar esta noticia. El EBS es el sistema de transmisión, sistema de emergencia, sistema de transmisión de emergencia. Van a contar tantas netas que de verdad no las va a soportar mucha gente. Gente que cree que su religión es la neta del planeta y que les han creído a pastores, a sacerdotes, a rabinos. Se van a dar cuenta que es mentira todo. Todo lo que han contado es mentira porque está transgiversado y estuvo organizado de cierto modo para que todos creyéramos que efectivamente era la verdad que nos estaban contando. Yo no dudo que exista un Dios, pero no el Dios que está metido en un templo. Me he encontrado personas que han dicho, oye, yo quiero ser tenedor de bonos, yo con eso haría un templo para Dios. Digo, perdón, pero ¿tú crees que a Dios le gusta que lo alaben? ¿Qué persona piensa que Dios tiene tanto ego que tiene que construirle un templo? Y ya se empezaron a salir. Bien, si no te gusta, adelante. Estás en total libertad. Perdón, pero te guste o no, va a salir ese informe.
Y dentro de todo ese informe también está la desclasificación real, no la que nos está presentando los Estados Unidos, de extraterrestre, cómo nos han manipulado y robado durante años y a todas las atrocidades que le han hecho al ser humano. Y la mentira de las religiones, la mentira de la política, la mentira de todo lo que nos han embaucado. Vale, se salieron algunos, estaban acá. Ya sé que la verdad duele y no nos gusta que nos la digan. Pero la mejor inversión que puedes hacer es en pensar. Invierte en algo que te haga pensar, que te haga sabio, que te haga ser humano, que te haga sentir. Ya salieron más. Ah, no, ahí vamos. Está bien, aquí tengo el conteo de usuarios simultáneos. Estábamos 153, quedamos 149. Señores, discúlpenme, yo sí creo en Dios, realmente, pero no creo en los pecados. Yo los veo como aprendizajes, porque eso venimos a esta tierra, a aprender. ¿Y qué vamos a aprender? Acerca del amor, a nosotros mismos y a los demás. Vale, a alguien ya, otro que no le gustó lo que estoy diciendo, no importa. El punto es que hay gente que aunque le pasen el EBS por la cara, 10 días, se cree que van a ser 10 días, no sabe, que no va a haber televisión ni radio ni nada, pues cuando ya tomaron los medios y van a pasar otros 4 de un jalón, hijo, qué gacho, está bien, se vaya que más, ya subieron más, ya se rezaron. Bueno, el punto, ni escuchando ni viendo van a creer, ellos van a seguir creyendo en su iglesia, se van a seguir allá con él, pero cuando el pastor se dé cuenta de todas las pedradas que le aventaron, se le va a acabar la congregación y de mí se acuerdan. Y la iglesia, con los pocos que quedan que van a misa, van a ser todavía muchos menos. Incluso muchos pastores inteligentes y sacerdotes que realmente tenían una vocación seria van a salirse de su religión. Así se les pongo. De verdad. Ojalá que hayan invertido lo suficiente guardado de las limosnas o el diezmo o lo que les piden, el sobrecito que les piden, que lo ahorraran e inviertan sabiamente, porque si hicieron cochinadas con ese dinero engañando a su gente, no les va a tocar que Sara ni Sara, ¿eh? Ahora, yo creo que ellos son los que van a andar pidiendo limosna allá afuera. Así de grande. Así se los pongo. Vamos con los comentarios. Ok, por acá. Buenas tardes, don Alejandro. Desde Medellín, abrazote hasta Colombia, hermano. María. Bueno, llegando con la mente abierta. Gracias, mi Susi. Por acá dice Patti. Ya es hora de que se sepa toda la verdad y nos dejen de manipular. Ellos solo piensan en su beneficio, ya que acabe esto. Bravo, Patti. Muy cierto, muy de acuerdo contigo. Gracias por tus sabias enseñanzas. Hazme la buena, Carmelita, yo de sabio. Gracias. Yo comparto con ustedes lo que me vibra en el corazón, lo que a veces me llegan mensajitos de por acá. Cuando me pongo serio y que me ven muy calladito, que no parpadeo, es un mensaje que me está llegando y diles así asado, desde mi corazón y mi intuición. Pero yo sé de quién viene. Vale, y con todo el corazón compartido para ustedes. No soy canalizador más que a veces. Me llegan cositas. Y cuando yo a veces me callo, déjame hablar a mí, adelante. Se habla. Bueno, ya no les digo más rollos, pero bueno. Saludos desde Monterrey, María, también, hasta Monterrey. Canon Transparente dice, yo dejé un mensaje respecto a eso que usted dice de las religiones. A algunas personas no les gustó. No, Canon, creo que ya sé quién eres y sí, creo que no les gustó. Pues bueno, pues como dice Niurka, al que le dé comezón que se rasque. No. Giovanni Fernández dice, hermano, tomar té de hojas de guanábana en ayunas, 3 a 5 hojas diarias para eliminar el cáncer. Sí, ya he escuchado, Giovanni, hay mucho que hacer con las curas de cáncer. No se esperen a que lleguen las medbeds, hagan algo mientras. Señores, señoritas, hermanos, hermanas, de verdad, hagan algo, no se queden en el, yo voy a esperar a que lleguen, no, de una vez. ¿Qué tal si no llegas? Y hay una solución antes de las medbeds. Ya cuando lleguen posiblemente sí te pueda sanar, padre, qué bonito. Si mira, ¿sabes qué? Órale, va. Vámonos duro con esto, ¿no? Pero mientras, haz algo por ti. Oye, que no tengo trabajo, yo mejor me espero, no quiero trabajar. Ahora que lleguen a Sara me rasco la panza. Así, a fin que me he portado bien. Yo creo que sí me dan. Pues yo con esa actitud, si yo fuera el QFS no te daba nada. Te decía, vete a trabajar. Y ya veremos más adelante cuando cambies de actitud. Posiblemente te toque algo, ¿no? Pero esa es mi opinión, nada más, no quiere decir que así sea. Bueno, ok, gracias, Giovanni.
Ahora acá, saludos Martita, yo estoy pasando el rato, dice, hola hermanito, no sé si ya lo recomendaste, pues llegué un poco tarde. Mi duda es que Sara Nesara llega al mismo momento con los bonos o después. Puede que al mismo tiempo, puede que sea al mismo tiempo, por lo que estaba averiguando. Vale, gentil. Paren orejas, ovejitas, la verdad, la verdad llega. Pues sí, duele, pero llega. Entonces, ahora, si escucharon bien lo que les leí, esto viene también del conde de Saint Germain y de la misma fuente de Dios. De verdad, llega por decreto divino que esto se dé a la humanidad, que se libere. Así de sencillo. Vale. A los jubilados no les pagarán cuando no lo... A los jubilados no le pagarán cuando esto empiece. No, yo creo que sí, Leo. Sí, al contrario. Si ya reciben un dinerito, pues, ¿y qué tal si ese dinerito que les pagan pues está de la fregada y no les alcanza? Pues por supuesto que con esa necesidad les alcanzaría súper bien. No entiendo por qué no les habrían de dar. Excelente comentario, saludos, Dios te proteja. Gracias, José Luis, también igualmente bendiciones, mi hermano. Rita Uzcategui dice, ¿cuánta verdad estás diciendo? No te preocupes porque se vayan de aquí algunos religiosos. En algún momento, cuando en su momento despiertan, yo estoy tan convencida como tú, Dios. Sí, ya regresarán, Rita, ¿no? Ya regresarán. Pero bueno, mientras, pues respetando su proceso, yo también fui cristiano, fui católico, cristiano. Yo fui católico. Es que antes puede no decirse cristiano o católico, cuando antes de que existiera la religión cristiana. Pero pues no, ahora ya específicamente yo fui católico. Ya les he platicado que empecé a investigar, no me vibraban muchas cosas, encontré muchas, demasiadas incongruencias e incoherencias, en donde dije, esto apesta, aquí no me gusta, vámonos, a la fregada, a trabajar a otro lado. Y agarré, antes de irme, me volteé para atrás de la iglesia, le digo, oye, Maestro Jesús, vámonos tú y yo a platicar, yo sé que tú tienes una vibración tan hermosa y tan bonita, en ti sí creo, pero vámonos a platicar fuera de aquí, ¿no? Estos cuates son bien chismosos y bien mentirosos. ¿Vale? Entonces por ahí está, ¿no? Ahí va la cosa. Lucy Cast dice, Alex, ¿qué hacer si no nos creen de esta bendición? Dudan de lo que les digo y lo que viene para la humanidad. Que no te crean, Lucy, lo mismo que acaban de decir por acá. Exactamente lo que dice Rita Uzcategui, ¿vale? Cuando sea su momento, despertarán. No tenemos que convencer a nadie, Lucy. Con que tú estés convencida es suficiente. Tú manda una semillita. Cuéntales. Si no te creen, es muy su problema. Ya me quedó de gorrito aquí es que compramos para Navidad un farolito muy bonito y lo puse ahí atrás y creo que me quedó de gorrito. Miren, me voy a hacer un lado para que lo vean. Allá, no, aquí. Está bonito, ¿no? Lo puse junto al hada y al cuarzo y al cuenco. Creo que está bien, ¿no? Es que luego si me acomodo de cierto modo, por decir, si me pongo aquí, miren, pues ya me queda de gorrito rojo. Van a decir, ¿qué trae Alex, no? ¿La qué religión se metió? Mira, está usando un gorrito raro. Bueno, no, para nada. Ok, Palomita, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, personalmente, permiso. Gracias. Dice, personalmente me costó mucho trabajo salirme de la religión en la que crecí. Palomita. Principalmente porque sé que mi madre no lo tomaría bien, tampoco la mía, lo tomó muy bien. Pero el cambio es para los valientes, creo. Bravo. Muy, muy, extremadamente cierto, Palomita. Así es. El amor. Ahora verán, el reino de Dios está aquí. Y un poquito aquí, pero más aquí. Aquí está la iglesia. Trabaja, busca primero el templo de Dios y lo demás por añadidura se dará. Invierte primero en ti, en tu estabilidad, tus emociones, en estar bien y de verdad todo empieza a abrirse, se los juro. Canales de abundancia, canales de amor, canales de todo. El rey, ¿por qué? Porque primero busqué el reino de Dios. Era a mí, buscarme yo, entenderme, respetarme, respetar a los demás. Todavía sigo chameando. Cada vez me salen más cositas, pero ahí la llevo. Vale. Héctor Tapia, saludos, hermanito chulo, ¿cómo estás? Un abrazote, mi querido hermano. Bienvenido. Teresa Gutiérrez dice, la luz de Dios nunca falla, los buenos somos más, por los malos hacen mucha bulla. Exactamente, que ladren los perros. Ya se les dará de comer o encontrarán su jaula. Cuando las camas médicas donde se anotan o se registran, siempre, cuando vayas a la redención, cuando vayamos a recibir Gesara Nesara, no van a darse unas citas y unos teléfonos donde pueden uno hacer su cita. No sé si es también para cuando uno vaya a Gesara Nesara. Yo espero que sí. Sé que los tenedores de bonos van primero.
junto con la gente que tiene cáncer, una enfermedad terminal, junto con ellos, no primero, porque van a decir, qué poca, hay gente muriéndose, Alex, ¿cómo es posible que a los tenedores de bonos les den prioridad? No, sí hay prioridad, ya se los he dicho, pero va junto con las personas que están muy enfermas. ¿Por qué? Porque tienen que estar sanos, tienen que estar bien, van a tener proyectos para la humanidad y es imperativo que estén sanos y bien, y protegidos, ¿vale? Por eso también cuando haya en las salas de medbeds, cuando uno vaya, dicen que van a estar custodiadas por militares. La podredumbre o la mafia que hay en la medicina actual no permitiría que hubiera camas médicas ahorita. Matarían a cuanto dueño de cama médica se opusiera. Óiganlo bien. Por eso cuando se entreguen las citas y ya estén formadas bien, se cree que ya están. Nada más están todavía esperando. ¿A qué? No sé, pero ya deberían de hacerlo. No importa. El tiempo tiene que ser perfecto. Van a estar custodiadas por militares. Para que nadie haga nada, no haya ningún truquito. Oye, que no. Aquí está protegido el asunto. Aquí no vas a hacer nada de tus trucuñuelas como siempre la medicina ha hecho. No quiero decir que los doctores sean malos, nada más que están mal informados y les han hecho creer que lo que ellos saben es la neta del planeta y no es cierto. Lean Muchas vidas, muchos maestros, o en Sudamérica, por otro les han puesto el título de Muchas vidas, muchos sabios, de Brian Weiss. Es una maravilla. Ahí habla de lo que es la ineficacia de la ciencia o los límites que puede llegar a tener la ciencia, la medicina sobre todo. Vale. Ok, dice Madalena Rocha, nunca me gustó la religión catoluca. Es la religión caótica, Magdalena. Digo, católica. Dice, desde que con 12 años un padre me quería bautizar sin ningún problema, me pidió que quitarme la ropa. Mira, pues tienes que te iba a bautizar todo el cuerpo. Aquí como hay muchos guías espirituales que de repente te voy a activar tu kundalini, así es que encuérate. Ojo con los lobos vestidos de ovejas. Realmente el verdadero infierno y el verdadero Satanás son ellos. ¿Vale? Por acá Magdalena dice, nunca, ok, ya se abre. Nani. Fernández dice, acá en Venezuela los jubilados nos pagan $4 mensuales. Hijo, ya como está su dólar debe de estar bien bajito. Bendiciones y que les llegue pronto. Después van a su moneda de las más altas que se va a cotizar. De verdad, Nani. Hernández, saludos, me gustan sus videos. Gracias, María. María Reina, gracias, hermanita. Teresa Gutiérrez, las religiones no deberían existir, ya que dividen. Exactamente. Cuando nuestro amado Yeshua vino a este plano, no trajo religión. La Biblia la hicieron 400 años después de su partida. Exactamente, Tere, me hiciste acordarme de esta super frase que dice, Jesús no era cristiano. Mahoma no creía en el Islam. Buda no era budista. Fueron grandes maestros que nos vinieron a hablar del amor, la sabiduría, de en el medio, estar en el centro. Vale. Ojo, no en equilibrio. A mí no me gusta la palabra equilibrio. A mí me gusta decirle armonía. ¿Por qué? Porque pone una báscula y déjala en equilibrio. Va a llegar un momento en que esa báscula se detiene. Y perdón, pero la vida para mí es movimiento. Todo es en acción. Entonces hay que encontrar la armonía entre el bien y el mal. Y entender que nuestro mal, nuestra oscuridad es una bendición también, porque de ella se aprende y mucho, mucho. De hecho, es la gran maestra. Nuestra oscuridad es la gran maestra. Para que cuando lleguemos a la luz, valoremos lo que es la luz. ¿Cómo podrías valorar la luz si no viviste en la oscuridad? Bueno, ahí se los dejo de tarea. A mí me gusta ayudar, estaría súper padre. Bien, por supuesto que es lo más bonito, Ricardo. Pues caray, ¿hay algo mejor? Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Julio Hernán dice, gracias mi amigo, me gusta mucho tu canal, con todo el amor, mi hermano. Saludos desde Cúcuta, Colombia. Cúcuta, nunca había escuchado, Cúcuta. Suena hasta bonito. Abrazo hasta allá, mi hermanito. Permiso. ¿Por qué aseguras que viene el EBS? Sé que vendrá como un ladrón por la noche, pero ¿por qué vendrá? Pues porque tiene que venir, mi hermano. No hay de otra. ¿De qué otro modo vamos a despertar? Hay varios modos que vamos a despertar los seres humanos. Chéquense el en vivo que tengo, el de
¿Cómo se llama el título? Bueno, no me acuerdo. De la llamarada solar que viene a despertarnos de un jalonzote. Chécate ese en vivo, mi hermano. Y tiene que venir ojo, Raúl, yo no estoy dando una fecha. Y estoy de acuerdo contigo. Se vendrá como un ladrón por la noche, exacto. Como dice la Biblia. Coincide. O vamos a llamarle como un ejemplo que escuchamos en la manoseada y mal transversada Biblia. Pero dice algo parecido. Vale. Entonces, vendrá. Dice Ricardo Enríquez, a mí me gusta mucho ayudar a los niños con una bicicleta. Me gustaría ayudar mucho a los niños con una bicicleta. De paso me compro una para mí porque me la robaron. Qué bonito, pues es que es buen ejercicio y es bien bonito. A los niños les encanta andar en bici. Uno va perdiendo la costumbre porque se hace pesado, pero es muy buen ejercicio. Caray. Vale, bien, bravo, buen proyecto, Ricardo. Patti dice, Ale, tú nos vas a dar la información y tú nos vas a registrar. No, corazón, yo no te voy a registrar en ningún lado. Uno tiene que... Si va a haber un lugar donde registrarse, con todo gusto se los voy a pasar para que ustedes se registren. Si no hay lugar donde registrarse, simplemente espérense. Se los vuelvo a decir, hasta lo que se sabe ahorita les puedo compartir, es que el QFS ya tiene registrado tu correo electrónico, sabe todo lo que has hecho. Nadie, de aquí de México sobre todo, tenemos una empresa que se llama Buró de Crédito, donde todos los bancos o a cualquier persona que te van a dar un crédito, vaya y checa tu expediente y está, échense una sumidita, fíjense y va a aparecer todas las compras que han hecho, todo lo que han comprado, todo donde están registrados, lo que deben, lo que no deben, todo. Ahora el QFS tiene más fuerza, más poder y más capacidad de almacenamiento. De verdad, sencillo, el QFS tiene registrado tu correo electrónico y sabe quién merece Nesara, quién no merece Nesara. ¿Quién no merece Nesara? Ni Gesara. Asaltantes, ladrones, secuestradores, asesinos. Todo criminal que no haya pagado, sobre todo, que no esté arrepentido, que no haya pagado sus deudas con la sociedad, con la humanidad, no le va a tocar. De ahí en fuera, despreocúpate. Seguramente te va a tocar. Vale. Entonces un abrazote para allá. Yo, ojo, no los voy a registrar en ningún lado. Yo les avisaré si es que hay que registrarse. Si no, les va a llegar por correo. Vale. Dice Federico Casani, Gaby de Gesara dijo que en Colombia están pagando. Sí, Fede, nomás que les cuento algo. La señora Gaby de Era Dorada estaba diciendo el otro día, despotricando que cuando carajos iban, en un audio, y se los puedo poner, de verdad, que cuando carajos los sombreros blancos iban a hacer algo, que hay muchas muertes, que ya no es justo, despotricando. Que yo sepa, creo que ella es tenedora de bonos, creo. Disculpa si no lo es, pero no se vale que alguien esté juzgando sin saber. Yo no he visto a la señora Gaby de Era Dorada agarrando un fusil, una ametralladora, irse a partir la madre como lo están haciendo los patriotas y los sombreros blancos, para que vengan todavía encima a exigir que se tiene que dar ya. ¿Y qué están haciendo? ¿Que por qué permiten toda esa injusticia? ¿Quién se cree para juzgar? Perdón, pero a mí ya me está pareciendo deleznable. Perdón, con todo respeto, pero no me cae la señora Gaby de Era Dorada. Y luego bien linda, bien amorosa, diciendo que felicidades, Colombia, ya están pagados. No, tampoco, mentira. Solamente los niveles T3 están llamados, los grupos de T3, ya el grupo 1 ya les pagaron, no se sabe si el grupo T1, T2, ya les liberaron el dinero. Por lo menos está en el QFS, no sabemos si se los han liberado. Ahora ya comenzó Colombia a llamarlos del grupo T3. Y también sería lo mismo. Es muy probable que sí ya tengan ese dinero en el QFS, pero no está liberado todavía. Porfa, y gracias por tocar el tema, Federico, pero ya. Pero ahora, es mi opinión, mi punto de vista y mi sentir ante la señora Gaby. Yo no estoy invitando a nadie que la acabe odiando o que la siga o no la siga. Aquí cada quien hacemos lo que queremos. Yo nada más estoy expresando lo que a mí no me cuadra, pero vale. Ojo, también, por favor, me lo han preguntado muchas veces. Ale, ¿cómo ves? Me están pidiendo dinerito. Yo ya voy a entrar a Gesara Nesara. Yo ya di $30, $400 por entrar yo. Perdón que me ría. Es que es N cantidad de veces, casi una vez o dos a la semana me llegan comentarios como estos. Digo, un favor, pídeles de regreso tu dinero. Si no te lo dan, ya te estafaron. No se pide un solo centavo por que recibas la bendición de Gesara Nesara.
Y no compres bonos en estos grupos, por favor. Yo quiero ser tenedor de bonos, ¿sabes qué es que están vendiendo con garantía? No. Investiga si quien te lo está vendiendo te va a dar un certificado de autenticidad. Vale. Ojo, yo no invito a invertir nada a nadie. Cada quien es responsable de lo que invierte en lo que lo invierte y yo no me hago responsable. Ojo también, por favor, vamos a dejar de mandar invitaciones, links, ligas de otros lugares para invertir. Muchos lo están haciendo. No quiero bloquear a nadie en el canal de Telegram. Han estado pasando tips y tips y tips y tips de vamos a invertir aquí, mira, aquí están bonos vendiendo. No. Yo les pasé un lugar muy seguro, garantizado. No es barato, porque nada es barato, pero es el más barato de los de su ramo, que originalmente es una empresa que puede y tiene la capacidad de expedir certificación de lo que te están vendiendo. Sin embargo, no te estoy invitando a invertir. Si tú quieres, adelante. Te la estarías jugando nada más. ¿Qué pasaría en caso de que compres con otra persona que a lo mejor, vamos a suponer, ¿qué crees? Si es a todo dar y llegaste el día de la redención, vengo a cambiar los billetes, híjole, son falsos. ¿Cuánto pagaste? 10,000, $1,500. ¿Con la pena? Espérate a que te llegue Sara Nesara y ya que te vendió ese billete seguro no le va a tocar nada. Ya se cobró el dinero que te sacó y le sacó a mucha gente. Va a haber muchos más estafadores, tengan mucho cuidado. De verdad, evítenme, por favor, de verdad, que quite el chat de Conciencia en Amor Sagrado del canal de Telegram, quite el chat y que yo nada más les pueda dar información y se acabó. Que nadie pueda participar, no me gusta. Se los digo acá decentemente y por la buena, no quise ser en el grupo. Se entiende la buena intención de las personas. Es que Ale, yo compré allí, sí. Ya investigaste, se lo compraste a este cuate, este bono. ¿Qué garantía te dio? Pues no, es que me pasó unas fotos que se veían originales en la luz ultravioleta. Pues sí, pero no. Hay modos de trucar también. Sin certificado de autenticidad, yo no compré nada y por eso sigo igual. Yo no necesito gran cosa. Vale. Ya se verá entonces con Sara Gesdara, si me toca, bueno, y si no me toca, ni modo. Señores hermosos, quiero invitarlos de verdad a que inviertan en su no invertir, no quiero invertir en nadie, me invitar a invertir a nadie, a quien hagan conciencia de lo que uno tiene que hacer, que lo principal, lo que les leí hace rato, esto es un cambio hermoso interior, de espiritualidad, de estar bien con nuestra familia. Créanme, si supuestamente si eres un golpeador y te gusta maltratar a tu familia, te gusta tomar, pues no vas a recibir nada de esto. De verdad, no se lo merece. Una persona así. Mas, sin embargo, tienes la oportunidad de redimirte, de decir, quiero cambiar. Hay que ajustarnos, nuestra mente, nuestras emociones. Para esto los voy a invitar con las herramientas que yo tengo, con las que tiene mi esposa. De verdad, son herramientas que me consta y muchos van a poder decir, no se salgan, espérense, no vamos todavía, no acabamos, ya están saliendo y están a cabo. Ya sé que a lo mejor van a decir, ay, es que es anuncio, aviso, ya vas a promover sí voy a promover mis terapias, terapias, lo que damos y con lo que trabajamos, porque me consta, y ya anden muchos por aquí que he visto que los han tomado, que les ha ido bien bonito, les ha ayudado, hemos puesto nuestro granito de arena, tanto mi esposa Fabi como su servidor, para ser mejores, síganse saliendo, está bien, es más, no regresen, ¿vale? Simplemente de buena onda, se lo estoy comentando, ya casi terminamos. Digo, no hagan la grosería de irse, por favor, nada más. Nada más escúchenme si quieren, vais. No es cierto. Y no, tómenlo si quieren, si no, no lo tomen. No es más una invitación a estar bien, a que mejoren, como todos mejoramos como seres humanos. Ok, actividades de septiembre. Tenemos nuevamente el 21, jueves 21 de septiembre inicia el taller de las 13 lunas de Fabi. Un taller maravilloso, estupendo, donde puedes encontrarte de qué es lo que está doliéndote, dónde no has reconocido que estás mal o que te duele, que a veces no sabemos dónde nos duele. El taller de las 13 lunas de Fabi ayuda muchísimo en ese aspecto. Es un taller de 7 meses y medio, no hay que ser diario, son 2 veces a la semana, 3 horitas, y a veces se llega a expandir un poco más. Pero es de cada 15 días. Es una maravilla, de verdad. Hay lugares, ya quedan poco. El cupo es muy limitado. Ahí con Fabi nada más recibe a 10 personas. Creo que ya va más de la mitad. Así es que quien quiera tomarlo, adelante. No se va a arrepentir, de verdad. Y no es caro, sinceramente. Quien quiera el contacto de Fabi, con todo gusto lo puedo pasar. 21 de septiembre inicia. Tenemos ceremonia de cacao en Puebla el día 23.
quien quiere, vive allá en Puebla, o le quede cerquita y quiera ir a tomar ceremonia de cacao, del abuelito cacao con su servidor y con Fabi, digo con Fabi y con su servidor, adelante, el burro por delante, ¿no? Y el 30, todavía tengo lugares para las hermosas ceremonias, poderosas ceremonias con la abuelita sagrada. La abuelita sagrada, ya saben que no puedo decir el nombre de esta planta aquí en el directo, pero en el comentario sí, y en el canal de Telegram. Es literalmente una sanación fuera de este mundo, que en cada ceremonia es como si tuvieras atendido 1 o 2 años con el mejor de los psicólogos que pudieras haber encontrado jamás. Podemos ver muchas cosas en otras dimensiones y sanar nuestro interior bien bonito. Síganse saliendo, ya sé que no les interesa. Bien. Ok. Te nos va a regañar. Ok. 14, y esto ya es para octubre. 14 de octubre. Ceremonia de cacao aquí en Ciudad de México. Hay lugares todavía. Ya los que me han preguntado cuándo. Ahorita estoy oficialmente dándoles el aviso de la fecha 14 de octubre. Ceremonia de cacao en Ciudad de México. Normalmente lo damos en un saloncito cerca del Metro Villa de Cortés. Está muy fácil de llegar. Pero bueno, eso fue nada más. Vamos a continuar con el tema familia. Déjenle, los que ya salieron ya se van a perder de la información que iba a dar. No es cierto. Bueno, nada, vamos a terminar con sus comentarios hermosos. Por acá dice ay, ya me quedé más atrás, pero bueno. Avanzando, paciencia, Carmen, nadie es exactamente para todavía seguir para lo que vamos a recibir y para la humanidad, se requiere paciencia. Hola Tanita, buenas tardes, ¿qué tal? Cuando comience todo darás una señal o mensaje sutil. Sí, pasando el rato, ¿qué crees que sí? Les dije hace ratito. Cuando escuchen que ya no doy ninguna explicación de Gesara Nesara, ni de los BRICS, posiblemente BRICS sí, chance ahí sí, de la RB, de los tenedores de bonos, y en el canal de Liberación Planetaria tampoco, es porque ya nos dijeron que nos calláramos. No porque vayamos a recibir un NDA, más bien será una obligación para todo comunicador. A algunos ya les han dicho que hasta aquí, con la información, ya no puedes decir nada más porque la cosa va a suceder. Ya es importante que te calles. ¿Vale? Entonces, cuando ya sea todo esto, ese mensaje sutil sería así. Simplemente. ¿Vale? Así es, el mal es servidor del bien. Exactamente. Qué bonito mensaje, frase, Tere Gutiérrez. El mal es servidor del bien. Hay una canción muy hermosa, me gusta mucho, de un maestro, Alonso del Río. Un abrazote, hermano, si la estás viendo o alguien lo conoce, Alonso del Río, mis respetos para el maestro. Una canción muy bonita que se llama El Abismo, que habla precisamente, hay una frase muy padre que dice, ahora sé que hasta el viento se inclina ante el amor. Ahora sé que el miedo termina sirviendo al amor. Qué canción, ¿no? Daniel Lepin dice, hola mi hermano, saludos desde Costa Rica. Con Gesara, ¿crees que allá haya más oportunidades de empleos? Por supuesto, como les dije al principio, Lepin, se les va a pagar mejor para que no tengan que dejar sus trabajos, pero nos lleva la fregada a todos. Ok, Columba dice Abarca, buenas tardes, ya tarde pero ya, bienvenida. Ahorita ya cuando termine pues lo puedes ver completo, o lo que te faltó. Canon Transparente dice, eso de invertir, que es el título de tu tema, es para los que van a recibir bono. Llegué un poco ya avanzado la transmisión. Más que nada, Canon, les hablé un poquito de las varias cosas de inversión. No tanto en bonos, a nivel general, que no se dejen sorprender. Más que nada el tema es que no se dejen sorprender. Y que la mejor inversión que puedes hacer es en ti, en tu felicidad, en lo que te hace bien, en lo que te hace grande con tu familia, en lo que te hace sentir amor. Esa es una buena inversión, invertir tiempo, invertir cariño en ti, invertir en tu aumento de amor por ti, de amor por los demás. Esa es la mejor inversión, querida familia. Vale. Ya hablamos también de Gesara, hablamos de Nesara. Tú, si quieres, parcha el programa donde se quedó, ya lo puedes ver, ¿vale? Desde Brasil, abrazote, Ainé. Grande, hasta Brasil. Astrovidas Naje, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, mi hermano. Ando bien ocupado, pero tenía muchas ganas de ver esta semana. A ver si así nos vemos la siguiente, mi lindo máster, Naje. Dice, maestro lindo, amoroso, poder del despertar, te saludo, los amo, feliz cumple. Ay, gracias, pero pues no es mi cumple, pero sí es el tuyo. Felicidades, Naje. Felicidades, mi hermanito. Gracias, abrazote, grandote. Nos ponemos de acuerdo, mi hermano. Dice Laura Rosalí Olguín,
Dice, Dios bendiga a cada uno, que la luz del Espíritu Santo los guíe para poder ayudar a muchos. Un abrazo, abrazote, recibido con amor, Laurita. Tere Gutiérrez dice, hay que sentir ya la quinta dimensión desde el corazón. Sintamos la presencia de Dios en nosotros y pronto tendremos prosperidad, luz, salud. Me encanta su video, ya que eleva la vibración. Gracias, con todo el corazón. Tere linda. Una mosquita por aquí. Héctor Tapia, la religión de la tribu es el amor. Exactamente. Todos los que van a la tribu a ceremonia, cuando vamos con la bolita sagrada o a otra actividad, los que estamos dentro de la tribu sabemos que esa es la verdadera religión, el amor. Bien dicho, mi hermanito. Abrazote. Buenas tardes, bendecido día. Tengo un proyecto, tiene que ver con bolsas biodegradables 100%. ¿Dónde podré escribirlo? Mándame un correo. Yo luego los contacto. Sé de algunos tenedores. Fundación Digna y Progreso. Abajo están mis datos, viene mi correo y todas mis redes sociales. Por ahí vamos a platicarlo. Si quieres, te puedo contactar con algún tenedor que sea de tu país. Vale, bueno, hermosa familia, ya me tengo que despedir. Perdón a todos los que no pude seguir leyendo, pero con todo gusto, si gustan ponerlo en la caja de notificaciones, ahí les voy contestando, si me es posible. A veces que son tantos que no puedo, pero sí los leo. Señal de que lo leí, les pongo un corazoncito. Si puedo contestar, contesto, con todo gusto, familia. Ahora, también algo les iba a decir, espérenme. Si no, ya me acordaré. Bueno, no sé, ya me acordé. No se me desesperen. Hay veces que puedo editar el video luego en cuanto termina. Pasa un ratitito y luego ya puedo quitarle el montón de comerciales que me avienta YouTube. Le he contado más de 20. Perdón si se los van, o si quieren ya ver el en vivo, lo que les falta del en vivo, véanlo el domingo o el lunes, porque a veces, como puede ser un ratito, como puede aventarse más de unas 24 horas para yo poder, más o menos 20-24 horas, para poder editarle y quitarle tanto comercial. O si se lo quieren chutar, pues adelante, me ayuda mucho, pero la verdad es bien incómodo. Pero es un montón de comerciales, entre 17, 15 y 20 comerciales, está el nabo. Si me permite, ratito, ha sido como en 1 hora o 2 horas, yo ya lo puedo quitar, estoy yo al pendiente. Cuando ya me aparece el chat en vivo, quiere decir que ya se procesó. Tiene su proceso YouTube, lleva algún tiempo. No sé por qué, de verdad, no sé por qué. A veces le toma 20 horas o 24 horas y a veces lo hace en 2 horas. Pero les prometo que voy a quitar tanto comercial. Sí, yo dejo me permite mínimo 5 o 6 YouTube, que es el mínimo que puedo dejarle, entonces son los que dejo. Vale. Entonces, hermosa familia, ahí estamos, con todo el corazón, con todo el amor. Ábranlo. Es el único modo, el mejor modo de invertir en lo más importante. De todo corazón es en tu corazón, en tu amor, en tu familia, en la gente que quieres. Invierte tiempo, regálales algo. Cuando pienses en alguien, andes en otro país, en otra ciudad. Ay, me acordé de fulano, le va a gustar esto. Hazlo. Esas son amores. Esos son hechos, y los hechos son amores. Gracias, familia linda del corazón, nos estamos viendo pronto. Ahí les mando uno o 2 videitos en la semana. Primeramente Dios, si me da permiso de trabajar y como anda la carga de trabajo. Nos vemos pronto, familia linda del corazón, con todo el amor. ¡Ajo!